Hola seres divinos, bienvenidos al canal Secretos Revelados. Mi nombre es Macarena. Hoy vamos a continuar con la novela de Callando la ignorancia de mi karma, capítulo número 17. El título de este capítulo se llama Clara, la gitana muerta, pero no tan muerta. Voy a hacer los comentarios al final. Cuando estaba casi rozando los 40 años, la gitana Clara volvió a aparecer en mis sueños muy sutilmente. Ella, de largos cabellos negros, que había intentado acabar con mi vida en tantas ocasiones, se hacía presente una vez más y cada vez era mucho más nítida. A esa edad ya me consideraba conocedora de mi lucha contra fenómenos paranormales, pero aún no lograba comprender del todo ese misterio con la gitana. Fue entonces cuando, una vez más, me fue permitido recordar una vida pasada, una que compartí con ella, cuando las dos éramos gitanas. Todo ocurrió de manera espontánea, como en las ocasiones anteriores, sin la intervención de un estado hipnótico ni nada por el estilo. Simplemente sucedió cuanto menos lo esperé. Nunca ocurrió cuando yo lo deseaba. Siempre vino del más allá como una especie de conexión o una especie de teléfono, pero que siempre era desde arriba hacia abajo. Así fue como pude recordar nuestra vida en diferentes lugares, como en Toledo, en Sevilla, España. Me vi y éramos muy bellas. Eso no era posible negarlo. Ahora comprendía, en la vida presente, mi fascinación por el cabello negro y largo, y quizá por ser la única de mi familia con ese tono azulado. Fue entonces cuando la vi a ella. En pocos minutos su energía me resultó súper familiar. Fue cuando también me vi a mí misma. Y en ese estado de trance, no dormida, no pude evitar sonreír en mi cuerpo físico al ver lo que estaba viendo con los ojos del alma. Yo también era muy bonita como Clara. También usaba un vestido rojo con dorado y mientras bailábamos rodeadas de otras mujeres también muy hermosas. El lugar era raro porque no era como una ciudad ni tampoco era el campo o una playa. No estoy del todo segura. Lo que sí puedo afirmar de ese recuerdo es que se escuchaba el sonido de guitarras, castañuelas y que pude sentir el movimiento de mis caderas y de mis manos al aire. Me sentí maravillada. Mi corazón comenzó a latir muy acelerado. Y en ese baile con mi amiga Clara nos mirábamos ambas riendo. A un costado vi varios carros y camionetas. Todo era lujoso, a pesar de que por lo visto éramos unas especies de nómadas. Teníamos una habilidad adivinatoria. Me vi usando cartas o hablando con personas a las que parecía que yo misma estaba ayudando con esas artes de magia. Clara era la encargada de cobrar, mientras yo realizaba las consultas. Noté lo importante que era el oro para ambas. Nuestras joyas eran de ese material y comprendí que tenían un gran valor para nuestro grupo. Lo económico era muy importante. Yo cobraba bastante caro por mis servicios. Clara adoraba eso y no carecíamos de absolutamente nada. Habitábamos en grandes campamentos. Vi muchas carpas y había una luz de luna. Entendía que ese no era mi presente. De igual forma resultó muy difícil separarme de esas imágenes y de esos sentimientos que embargaban el alma entera. Me sentí plena en esos momentos. De repente todo comenzó a cambiar. La gente comenzó a correr y vi cómo nos escondíamos de personas que no toleraban nuestra falta de rutina. Nos creían ladrones, vagabundos y sucios. Entonces llegó una especie de redada, donde ponían en la cárcel a los hombres y separaban a las mujeres de sus hijos.
Para ellos, nuestras costumbres eran extrañas. Con Clara, mi esposo y mis 5 hijos huimos y logramos escondernos en un gran bosque por muchísimos años. Y fue ahí cuando me di cuenta de que mi esposo en aquella vida, con esos 5 hijos, era el Alejandro de mi vida presente. Y también era el Rubén de mi vida pasada. Y conocer eso me enseñó así de simple y en un segundo, milésima de segundo, de que el amor es tan simple y como quizá nada termina. También recordé cómo Clara y yo trabajábamos con maleficios. Lo pude ver. Usábamos entidades oscuras que nos servían de esclavos por alguna deuda que tenían con nosotras. Hacíamos hechizos para terminar con matrimonios pagados por amantes que lo único que les interesaba era esa felicidad efímera y por lo consiguiente pagaban el dinero que fuera. Se notaba que teníamos éxito en esas magias negras y éramos extremadamente ambiciosas. No sé si sabíamos el daño que hacíamos o a sabiendas lo hacíamos igual. Lo único que nos importaba era tener dinero y poder. En ese momento, el único medio de lograrlo no importaba, dejaba de interesar. Dentro de nuestro entendimiento en ese tiempo, nosotras dos, Clara y yo, nos considerábamos muy especiales y por consiguiente dignas de poseer todo lo que deseáramos. Lo que no sabíamos en esos tiempos es que luego se debe resarcir los daños, y fue así que en esta vida presente me tocó vivir el mal que había hecho en esa otra. La ambición desmedida es la mayor causa de caída de muchos, como lo fue la mía y la de Clara en esa vida que vivíamos en Sevilla. Solo acumulábamos riqueza por atesorar y ostentar. No ayudábamos a nadie con ese patrimonio más que a nuestros propios placeres mundanos. También humillamos a muchas personas. Nos considerábamos intocables de lo que fuera en aquella vida. De lo que no tenía ni conciencia en ese entonces era exactamente eso, de que las deudas que estaba generando las debía cancelar algún día. Y de la misma forma sería yo humillada. Y así pasó. Porque lloré mucho y sufrí mucho al perder a Alejandro en la vida presente, con una mujer que también buscó la artimaña del conjuro y de los amarres. Y también fui muy humillada. Pagué cada una de mis malas manías de los pasados. Y fue en esos días que entendí que nada queda impune en esta vida y que me lo tenía muy merecido. Y que mi plan de vida era más que un karma, que un plan de recompensas. Y fue ahí cuando lo acepté. De Clara supe que decidió quedarse del otro lado y no volver a nacer, negándose a sufrir las consecuencias de nuestros actos funestos, bañados de codicia. Clara lograba hacerme daños en nombre del amor, porque tenía derecho legal permitido por las jerarquías superiores en esta vida. Era al mismo tiempo mi instrumento para salvar deudas pasadas y también para su propia evolución. Mi mejor amiga no se daba cuenta de que al estar y continuar a mi lado, solo cumplía al mismo tiempo a mi propia condena. Es curioso cómo funciona el universo y las leyes soberanas. Por eso era que muchos pastores oraban y no lograban absolutamente nada con mi problema. Por eso era que por más que yo luchara, rezara para que se fuera, nunca lo había logrado. Era algo que estaba permitido. Debía cumplir un cierto tiempo quizá de penitencia. El tiempo de duración solo dependía quizá del tiempo
en que yo llevaba para entenderlo y aprender. En la medida en que permaneciera con el corazón puro, me permitían otros privilegios, pero fueron muchas las veces que al abrirse esa ventana yo no actué de forma digna. Fueron muchas las veces que me rebelé, inclusive que me quise suicidar. Entonces me doy cuenta que esa ley universal de la responsabilidad personal por cada acto que realizamos es la más simple consecuencia. Cuando se aprende una cualidad, pasa a ser una virtud y luego pasa a ser tu propia esencia. El universo en su misericordia te va haciendo rendir las materias hasta que tú las vayas aprobando. Caso contrario, volverás a repetirlas y probablemente mucho peores. Yo sin duda estaba repitiendo y muchas materias. La prueba más difícil era poseer riqueza, ya que eso te sube el ego y no te permite ver lo que no se ve. Cuando se elige una vida de pruebas en la riqueza material, es más difícil volver con las manos llenas de virtudes, pues de esa vida generalmente se regresa con deudas. Yo la viví y no logré superarla, al igual que lo hizo en aquel entonces mi mamá en su vida aristocrática, quien aún hoy en la vida presente se encuentra aprendiendo sobre el desapego a lo material y la tolerancia. Clara y yo conversábamos por horas en esos viajes astrales o recuerdos de vidas pasadas. En algunos momentos era confuso algunas cosas y por eso es que comencé y decidí seguir callando, pues a mi edad tener una amiga imaginaria era no solamente para que me tachasen de esquizofrénica, que ya lo hacían, sino para que me terminasen internando en un loquero y gratis. En definitiva, tampoco lograba yo desapegarme del prejuicio. Y por más que por momentos entendía todo, seguí de alguna forma autoengañándome. Y quizá diciéndome que solo se trataba de sueños ridículos. Y el tiempo pasó. Y un día me vi conversando por chat en internet con una sala internacional y por casualidad comencé a hablar con un hombre llamado Paco, que era de España. Y al tener tan fresco ese recuerdo en mi vida pasada como gitana, la sola idea de hablar con alguien de España me ponía los pelos de piel de gallina. El señor Paco era muy amable y educado, dos cualidades necesarias para que siguiera con la conversación. Y con el paso del tiempo nos hicimos extremadamente amigos. Se convirtió como en una especie de confesor en el cual yo no sentía ningún peligro, dado que nunca iba a conocerme porque se encontraba al otro lado del mundo. Nuestra amistad continuó por casi más de 3 años. Él me llamaba por el teléfono casi todas las semanas y conversábamos mínimamente por 2 horas. Eran llamadas al teléfono fijo que se debía pagar porque aún en esa época no existía la tecnología de hoy. Fuera cuando le contaba mis historias de mediunidad y él me contaba las suyas. Tenía su apoyo al teléfono y con eso me sentía feliz. Había vuelto a mi antigua esencia de mujer cauta y prudente. Las salidas nocturnas de Casanova me enseñaron con gran garantía que el sexo casual no colmaba mis expectativas, ni eran compatibles con mi estilo de vida romántico. Con esa conducta lograba más desolación y más vacío en mi propia alma. Y en el balance solo existía un placer físico momentáneo frente a mi gran deseo de ser amada y también de amar. Pero con Paco, mis ganas de amar no se encendieron, solo las ganas de viajar, que mi alma nómada deseaba revivir, como lo había disfrutado con Clara. Era aventurera de espíritu, y todos esos recuerdos, algunos de sueños, otros que lograba ver estando despierta, potenciaron tanto mi amor por España que la comencé a sentir como algo de esta vida y no de vidas anteriores.
Y ahí está el peligro de recordar, porque puedes abrir puertas a los desconocidos y yo ya no supe cómo manejarlo. Es muy resbaladiza esa línea y muchas veces no lograba diferenciar cuál eran mi real vida y la confusión duró mucho tiempo. Y en esa época pasaba horas escuchando música flamenca, con guitarras en la computadora, lo que me llevaba a sentir una gran melancolía de las cosas de antes, de las antes. Era un sentimiento extraño, pero me gustaba sentirlo, porque el placer que tenía era tremendo. Me relajaba y comenzaba a mover mis manos al compás de la música, como una española danzando una sevillana. Paco logró con sus largas charlas afirmar ese amor que yo ya tenía por ese país y por sus costumbres. Con el tiempo y la confianza, Paco me propuso viajar, pero aún yo todavía me sentía débil y no me consideraba capaz de tomar un avión, así que rechacé por mucho tiempo su oferta. No tenía idea de los giros que el destino tenía preparado para mí en los siguientes años, donde Clara seguiría interfiriendo. Muy bien, seres divinos, por lo visto este capítulo es corto, lo voy a dejar acá porque el otro es largo, es el capítulo 18 que se llama El mensaje de Emma. Así que entonces vamos a tener unas conversaciones y les voy a contar que esta época, más o menos entre los 35 y 40 años, fue cuando yo pude recordar esta vida pasada y entender, o sea, el mayor entendimiento en esta época fue entender que realmente mi vida era un karma merecido. De igual manera no fue fácil aceptarlo, había días que lo aceptaba y había días que me rebelaba. Es que uno, como ser humano, viviendo en una vida de un mundo tridimensional, es muy complicado entender que está padeciendo un infierno en la tierra, merecido por una vida que viviste en el pasado. No se olviden, seres divinos, que yo viví en un colegio católico desde los 5 años hasta los 18. A los 20 entré en la iglesia evangélica hasta los 35, casi 40. En esta época de 37-40 yo estaba haciendo una transición de evangélica al centro espírita. Yo ya tenía conocimiento de la espiritualidad y ya estaba por casi aceptarme como medium. Estuve 4 años estudiando doctrina espírita y preparándome para poder aceptarme. Entendí entonces que Clara del Oriente, o Clara la Gitana, que en esa época todavía no era Clara del Oriente, entendía que era mi mejor amiga y que todo lo que yo había visto de niña tenía su razón lógica para ella. En aquel entonces ella no logró entender que la separación y mi decisión de volver a nacer. Las reencarnaciones pueden ser decididas por el mundo espiritual, estando en el mundo espiritual. Es como la vida misma, ¿sí? Tú tienes el libre albedrío de decir, no quiero viajar a España. Entonces no viajas, te quedas en el lugar que estás. Salvo las reencarnaciones compulsorias, que son obligadas por el universo y no te dan opción a nada, que tiene muchas razones. Una, que tienes mucho que cancelar, tienes mucha karma, mucho que padecer porque hiciste sufrir a muchas personas. Y otra también es cuando tú vienes con una misión muy importante. Es como un exilio, ¿sí? Es como reencarnaciones exiliadas de otros planetas. Bueno, esto es largo de explicar. Más adelante se los cuento. Volviendo al tema de Clara,
en ese entonces, en esos días, yo quiero volver solamente a este capítulo porque si no después me adelanto, seres divinos. En esos tiempos estábamos evolucionando tanto Clara del Oriente como yo como Macarena Britos en esta vida. Ambas éramos aprendices una de la otra y en diferentes tiempos del mundo, se puede decir, ¿verdad? Una estaba en el mundo espiritual y la otra encarnada en el mundo material. De igual manera, ambas aprendíamos una de la otra y éramos como una especie de equipo. En aquel entonces, eso fue lo poco que entendí. Luego continuaron las interferencias. Bueno, seres divinos, voy a parar acá porque si no voy a hacer mucho spoiler. Es un video corto de 20 minutos. Voy a seguir grabando. Espero que les gusten estas historias. Por favor, déjame las preguntas, los comentarios. No me están dejando muchas preguntas. Yo no sé si es que no lo entienden o que está tan claro que no es necesario preguntar o estoy aburriendo. De igual manera, seres divinos, les quiero decir que es una decisión tomada, la de mandar estos audios al mundo. Estuvieron como por 5 años, esta novela estuvo por muchos años dentro de una carpeta en la computadora, así que yo sé que ayudó a muchas personas que les envié en PDF, así que mi mayor deseo es que ustedes se den cuenta de cómo las decisiones repercuten no solamente en esta vida, sino en las posteriores. Entonces, vamos juntos a vibrar bonito, a perdonar errores, a perdonarnos también a nosotros, que eso fue otro problema, porque yo cuando pude entender no lograba perdonarme la rebeldía y por qué había demorado tanto tiempo en entender algo que estaba muy claro, por lo menos para mí. Y por mucho tiempo me culpé, porque la culpa es como que te carcome el alma. Así que todo, como se dan cuenta, es un proceso, nada ocurre de un día al otro y espero de verdad, de corazón, seres divinos, que estas historias les ayuden a ustedes a encontrar un punto para entender también las suyas propias. Ahora sí, namaste.